Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Les voy a hacer como un recuento de lo que vimos en la clase anterior y se trata de un curso de consejería que tiene el propósito no solo de prepararnos para ser consejeros cristianos, ante todo, sino también para eh, nosotros ser edificados en la palabra, ser edificados en el plan de Dios. Eh, el texto de la que terminamos la semana pasada fue el Salmo 1:1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y decíamos que eh, es importante no solo dar pues un buen consejo cristiano, sino también enseñarle a la gente que no puede estar recibiendo consejos de todo el mundo. Todo el mundo no tiene un buen consejo. Hay consejos que te van a llevar a pecar, te van a llevar a destruir tu vida. Hay consejos que te pueden mover del propósito y de la voluntad de Dios, pero hay consejos y consejeros que son guiados por el Espíritu Santo y precisamente de eso tratamos en esta clase. Entonces, en la siguiente diapositiva nos da un texto bíblico. Estamos en el tema de aconsejar de Isaías 25:1, que dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Entonces, el consejo de Dios eh, no solo es verdad, sino que también el consejo de Dios nos afirma, pastora, Amén. en la palabra, nos afirma en el propósito de Dios. Y recordemos que la verdad que nosotros predicamos está en la palabra. Amén. 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 Porque Juan 17:17, ¿qué dice, pastora? Juan capítulo 17:17. Conoceréis la verdad y la verdad, No, ¿no? pastora, otro. Juan Juan 17. 17:17. Ya lo busco, ya lo busco. Bueno, Juan 17:17. amén. Dice el Señor Jesucristo, ¿no? Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. Pastora dice, santifícalos. Santifícalos en tu verdad. O sea, el Señor Jesucristo está hablando a sus discípulos y dice, santifícalos Amén. Ujú. en tu verdad. En tu verdad. Es una oración que le está haciendo a Dios. Ujú. Santifícalo al Padre, santifícalos en tu verdad. O sea que la palabra a nosotros, la palabra es como un filtro Ujú. que nos purifica, nos Sí. santifica. Amén. Y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra Es verdad. es verdad. No dice tu palabra es una verdad, sino tu palabra Es. es verdad. Es la única verdad. Entonces, si nosotros bien usamos algunos elementos de la psicología moderna para este curso de consejería, sabemos que la base de nuestra enseñanza está planteada en la palabra de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Siguiente diapositiva. Dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Ujú. Suyo es el consejo y la inteligencia. Job 12:13. Ujú. Amén. Amén. Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. O sea que el consejo de Dios es un consejo inteligente, es un consejo sabio, es un consejo que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, que nos ayuda a seguir adelante. El consejo de Dios es un consejo de bendición para nuestras vidas. Por eso nosotros permanecemos en el consejo de Dios, permanecemos en el consejo de Dios, permanecemos en el consejo de Dios. Amén. Ese es el propósito que tenemos cada día en este estudio.
Isaías 50, versículos 4 al 5, en la Reina Valera, dice que Dios nos ha dado a nosotros una habilidad y una capacidad Amén. para aconsejar. Jehová el Señor me dio lengua de sabios Ah, sí, sí, sí. para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Entonces, el aconsejar es un don que Dios da a las personas, pero también es una habilidad para hablar palabras sabias al cansado. Dios nos da palabra para las personas, Dios nos da, como le dijo el centurión a Jesús, una palabra basta. Muchas veces una sola palabra te levanta. Yo hay veces digo, están los hermanos, los ministros de la alabanza acá en la iglesia y dicen una palabra y yo dije, yo digo, yo vine por esa palabra me ministró. Amén. Una sola palabra, entre tantas cosas que uno dice, una sola palabra tiene el poder de ministrar, el poder de transformar. Entonces, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Amén. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído. Es un oído espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Sigue mi hermana la siguiente. Entonces, vamos a ver, en el Nuevo Testamento se conoce el consejo como un don del Espíritu Santo, pero se usa el término exhortar. Pastora, Romanos 12, 7, 8. Mire que uno hay veces usa el término exhortar como regañar, como llamar la atención, pero realmente el término correcto de exhortar es aconsejar. Entonces, Romanos 12, 7, 8, ¿cómo dice? Dice, o si de servicio es servir, o el que enseña es la enseñanza, el que exhorta es la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. De manera que es Romanos 12, 7, ¿verdad? 7 y 8. Leámoslo entonces desde el 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, oiga bien, el que exhorta, En la exhortación. o sea, el que aconseja en aconsejar. Entonces la Biblia, en el Nuevo Testamento, el término que se usa para aconsejar es exhortar. El don de exhortar es un don que se refiere a la capacidad otorgada por Dios para animar, consolar, corregir, dar apoyo a los demás. Amén, pastora. Entonces, es un don del Espíritu. Y los dones del Espíritu son unas habilidades poderosas en Dios. Algunas personas le dicen a uno, pastor, ¿usted cómo hace para encontrar en la Biblia cosas que uno no ve? Dice, porque eso es un don, se llama el don de ciencia. Amén. Entonces, yo les digo que la pastora, por ejemplo, tiene el don. Yo puedo dar un consejo, pero la pastora tiene el don. Y yo les digo que ella tiene un letrero aquí que dice, cuéntamelo todo. O sea, ella está hablando con alguien y cuando yo la miro, le están contando la vida, la historia de vida, el pasado, que el esposo, que la hija, que el hijo, que el hermano, que el tío. Y digo, pero ¿usted conocía a esa señora? No, me empezó a hablar. Inspiro confianza. Sí, inspira confianza, pastora, pero no se enorgullezca porque es un don. No, yo no me estoy enorgulleciendo, sino que es confianza que no le da a la gente. Es un don del Espíritu. Amén. Es un don que usted tiene, un don que le dio Dios. Amén. Amén. Y ese don
es para animar a las personas, Ujú. para consolar a las personas, Para para corregir corregir y dar y para apoyo. dar apoyo a los Amén. demás. Amén. Amén. Y ahí Entonces, también es muy importante cuando hay alguien que se le acerca a uno, uno siempre tiene que tener mucha sabiduría para hablar y ujú. mucha sabiduría para callar, porque no todo se puede contar, no todo se puede estar comentando a otros y tener mucha sabiduría en qué espacio o en qué escenarios uno puede hablar de circunstancias o de pronto problemáticas que le han contado a uno y uno como testimonio de pronto lo cuenta en un escenario que no es el adecuado. Entonces hay gente que de pronto malinterpreta, entonces ahí es donde uno tiene que tener sabiduría. Sí, pastora. Hay una sesión que vamos a tener aquí, Estoy adelantando. se está adelantando, que se llama la ética del consejero. Eso, sí, bueno, va. Entonces, la ética del consejero Sí, sí, es sí. precisamente la ética que debemos de manejar frente a un consejo. Ujú. Amén. Es un don vital. Ese don es un don vital que ayuda a fomentar el crecimiento, La la supera. superación y la perseverancia en aspectos de la vida. O sea, es un don vital dentro de la iglesia. ¿Qué seríamos de nosotros sin un consejo? Y la semana pasada hacíamos el ejercicio de pensar un consejo que alguien nos dio Ujú. y algunos de ustedes comentaban, la pastora comentaba un consejo que le dio un hermano de la iglesia. Y yo recuerdo siempre de los consejos, recuerdo a mi pastor que siempre me Ujú. daba buenos consejos esos consejos ayudan a que la persona tome decisiones o que las personas se prevengan de hacer Ujú. algo. Claro. Entonces, por eso es un don vital. Ujú. Amén. La palabra usada en el griego es paráclasis, que tiene relación con el Espíritu Santo, que es el consejero por excelencia, el Ujú. paráclitos. Entonces, paráclasis, la palabra paráclasis es exhortar, pero viene de paráclitos. O sea Ujú. que el consejo es del Espíritu, Amén. es un don espiritual. Amén. Y es Dios, perdón, pastor, y es Dios que nos da la sabiduría para aconsejar. Y Sí, también hay momentos que usted da un consejo, pero si la persona no, usted le orientó, pero hizo otra opción, usted no se puede enojar. Usted dio un consejo basado en la palabra y basado y guiado por el Espíritu Santo, pero la persona puede tomar la decisión que quiera, porque a veces nos tomamos a pecho cuando de pronto alguien no asume lo que nosotros le dijimos. Entonces también tenemos que aprender que no podemos hacerle entender a la gente que tiene que hacer lo que yo le dije. No, uno da un consejo de una manera libre, una manera bíblica, pero no enojarse si esa persona no hace lo que tú le dijiste. sí, Eso es es muy verdad. sabio. Es verdad porque hay veces el consejero mmm, asume la tarea prácticamente de que la gente debe hacer lo que él dice, pero Eso el sí. consejero simplemente da un consejo y quien toma la decisión es la persona. Eso, Es eso, libre en eso no tomar así. siempre la decisión y nosotros tenemos que conocer y saber esa libertad. Siguiente diapositiva, mi hermana Adriana. Los objetivos de este curso. Objetivos. Ayudar a las personas a enfrentar el sufrimiento y la disfunción emocional. Ese es un objetivo clave. Hay sufrimientos, las personas están sufriendo por diversas causas y un consejo les puede animar, les puede ayudar, les puede sacar adelante, les puede dar fuerzas en cuanto a su sufrimiento y en cuanto a alguna disfunción emocional, Ujú. alguna dificultad que tengan emocional, algún problema que tengan. Siguiente objetivo, pastora. Promover una mejor salud mental. Eso está Muy de muy moda. de moda, ¿no? Hay mucho Sí. problema con esto de la salud mental. Las personas están viviendo eh, dificultades en cuanto a su salud mental. Las personas están cayendo en profundas depresiones. Las personas están sufriendo tristeza Ansiedad. profunda, ansiedad, miedos, Ujú. eh, bueno, todo tipo de problemas mentales hoy y un buen consejo ayuda a mejorar la salud mental. Siguiente, Ayudar a las personas a buscar
a Dios y una vida con propósito. Eso es excelente. Sí, yo les comentaba ayer y creo que aquí también, de aquí saqué esa historia de este psiquiatra Víctor eh, Frank. austriaco que se llamó Viktor Frank y fue un neurólogo, un psiquiatra austriaco eh, que durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración en Auschwitz fue llevado allá y él dijo, bueno, si yo me dejo alienar mi mente por las adversidades y por los problemas que estoy viendo aquí, él vio familiares y amigos ser fusilados, otros fueron llevados a las cámaras de gas y convertidos en jabón. Tenían una sola comida al día, no tenían ropa nueva, siempre usaban la misma ropa y muchos de los amigos de él, compañeros de él, murieron más de tristeza que de hambre. Pero él entonces desarrolló una terapia que se llama logoterapia, que es una terapia a través de la palabra y La lo que Dios palabra. dice de nosotros. Logos es palabra. Y la logoterapia ayuda a las personas a entender de que hay un propósito para sus vidas. Ujú. Dios tiene un propósito para nuestras vidas a pesar del sufrimiento, a pesar de las dificultades que podamos estar viviendo. Y él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Eh, eh, este libro está basado en la idea de que el principal impulso de las personas es encontrar un sentido a su vida, incluso en las circunstancias más difíciles. Ujú. ¿Amén? Entonces, Víctor Frank desarrolló esta logoterapia para que las personas pudieran superar sus dificultades y encontrarle propósito a su vida. Muchas de las personas que vienen a ser aconsejadas no tienen un propósito de vida, no tienen ilusiones de vida, han perdido la ilusión de vida, han dejado de soñar. Y cuando hablamos de tener un propósito en la vida, después de una edad, por ejemplo, las mujeres, después de los 50 que viene la menopausia, y si tú no tienes un propósito como mujer, por eso es que la mujer cae en depresiones tan profundas, en situaciones de ansiedad, porque la parte hormonal comienza a cambiar. Entonces, si no está guiada por Dios, por el Espíritu Santo, y está siempre en la palabra y tiene un propósito claro, no va a poder ver como otros escenarios, sino que se queda ahí en la misma situación. Yo hablaba con alguien hace 15 días con una pastora y ella me decía, yo tengo 48 y cómo lo de la menopausia. Entonces yo le decía, tienes que tener un propósito, establecerte que eso no te va a afectar, que vienen los calores, que hay cambios, pero tienes que estar muy aferrada a Dios y tener un propósito de hacer algo, mantener tu mente ocupada para que tú puedas alinear tus emociones a la voluntad de Dios. Eso lo hice yo y yo pienso que eso ha sido de mucha bendición para mi vida, pero muchas mujeres que yo he aconsejado siempre llegan a la oficina, aquí a la iglesia, que no tienen un propósito, porque a veces pensamos más en los demás y no pensamos en nosotras. Entonces, cuando vamos guiadas por Dios, Él nos va mostrando el propósito y también junto con el esposo y con nuestros hijos. Sí, lo que pasa, pastora, es que hay dos causas de, digamos, de los cambios Ujú, hormonales o los cambios en la mujer, bueno, en el ujú, hombre también, pero lógicamente se da más en la mujer, que son las causas exógenas ujú, y endógenas. ujú. Entonces, las causas exógenas son lo externo, Lo externo. ¿cierto? Y nosotros eso podemos cambiarlo, Ujú. porque lo externo son actitudes que usted puede poner positivas en la vida, pero las endógenas, que son esos cambios hormonales, algunas mujeres necesitan ser medicadas. Ajá. Entonces, en ese campo sí ya nosotros no nos metemos. Ujú. Eh, aquí hay un amigo que viene de vez en cuando y nos aplica unos sueros para la gripa y todo eso, y él me dice, cuando se sienta desanimado, pastor, desalentado, yo le Ujú. aplico unos sueros que tienen tiamina y todas estas cosas que nos suben el ánimo, nos dan energía, nos ayudan a ver las cosas más positivas.
pero ya porque hay una déficit en nosotros de algunos químicos, Ujú. particularmente lo que tú mencionabas de la mujer en esa etapa de la menopausia, esos químicos empiezan a bajar y entonces su estado de ánimo también varía y fluctúa mucho. Pero ahí también tiene que ver mucho también lo que tú decías, logoterapia. Si tú dependes de Dios, si estás en un tiempo de intimidad y de oración, la mujer va entrando en tener el contacto, el propósito, y no se vuelve así, eso tan fuerte. Te puede pasar, pero no puede habitar en ti. Ofrecerle una Siguiente sanidad, objetivo. ofrecerle una sanidad integral del alma, ya que las heridas espirituales, emocionales y psicológicas son nefastas. Particularmente las heridas de la niñez, ¿no, pastora? Ujú, Muchas personas han tenido experiencias muy difíciles en su niñez ujú, y lo que pasa en la niñez pues se refleja en la edad adulta, claro. nuestro comportamiento en la edad adulta. Entonces aquí la consejería también es un instrumento y una herramienta de Ujú, Dios para sanar el alma, ujú. para que las personas puedan sanar su Sanar. corazón, sanar su alma, sanar sus emociones, toda experiencia de abandono, toda experiencia de abuso, toda experiencia de maltrato, toda experiencia de soledad, de tristeza, toda experiencia traumática que se ha tenido en el pasado, Dios puede sanarla, puede Amén. restaurarla. Con Dios todo se puede, pastor. Amén. Entonces, por eso es importante ese aspecto. Y ahí hay, Siguiente, ¿sí? perdón, ahí hay algo muy importante en las heridas. Las heridas traen el dolor y el dolor trae la amargura. Entonces, si nosotros aprendemos a sanar estas heridas, va a venir el perdón y va a venir la sanidad. Dios permite que hayan estas heridas porque a través de estas heridas y de este dolor hay un propósito con cada uno de nosotros, lo que decías anteriormente. Entonces, Sí. si nosotros aprendemos a discernir y a entender todo esto, estos componentes de las heridas, no volverla en un dolor, porque el dolor hace que la amargura se te vuelva como si fueras una víctima, te vuelves víctima de la herida, víctima del dolor y siempre te estás viendo como una persona que está herida, que está entristecida, que está amarga, que la golpearon, que la señalaron, que la juzgaron, y te quedas en ese cautiverio, como lo decimos en el mundo espiritual. Pero en el mundo psicológico siempre repite la misma agenda. Entonces ahí es muy importante, ya que las heridas espirituales, emocionales y psicológicas son nefastas. Y eso es muy clave y muy claro para una persona en esta temporada. Amén. Así es, pastora. Y por último, el último objetivo que tenemos con este curso es, Desarrollar líderes suficientemente preparados para aconsejar, guiar y orientar a personas en crisis. muy bien, no solo este curso nos alimenta a nosotros como personas, sino que también prepara líderes suficientemente capacitados, entrenados para aconsejar a otros. Ujú, Eh, Realmente uno ya no alcanza a atender tanta gente, pastora. ujú. Esta semana pasada fuimos eh, a hacer una consejería, un trabajo con una familia que estaba pasando dificultades y dijimos, bueno, vamos en la mañana, esta familia nos invitaron a almorzar, almorzamos y ahí vamos a otro lugar. No alcanzamos, no alcanzamos. O sea, yo le digo a la pastora, nos toca una sola cosa al día, porque, porque, porque no podemos hacer muchas y no alcanzamos nosotros a cubrir tanta gente, tanta necesidad que hay, tanta problemática que hay. Entonces aquí la idea es que podamos desarrollar líderes suficientemente preparados para aconsejar, guiar y orientar a personas en crisis. Eh, y por eso este curso y por eso cada uno de ustedes está recibiendo estas herramientas importantes para aconsejar. Un curso de consejería debe estar enfocado en tres escenarios. Ah, Pastora, el consejero, el aconsejado y el consejo, a lo que yo muy estaba bien. diciendo. Sí, es que la pastora me adelanta. Entonces, Ah, la próxima semana vamos a empezar con el consejero. Vamos a hablar ujú, mucho del consejero, cómo debe ser el consejero, quién es el consejero, qué habilidades debe tener el consejero, qué herramientas debe tener el consejero. eh, y,
y vamos a hablar del aconsejado, cuáles son las mayores problemáticas de las personas que aconsejamos. En 35 años, pastora, de experiencia como pastores, ¿cuál es la mayor necesidad de la gente? Uno puede determinar aquí cuál es la mayor necesidad de la gente, qué es lo que más la gente pide consejo, qué es lo que más la gente pide ayuda, cuáles son los problemas mayores que la gente enfrenta en la vida. Entonces, el aconsejado, debemos conocer también su, digámoslo así, anatomía psicológica, su estructura psicológica, la estructura psicológica del ser humano. ¿Cuál es la mayor nivel de dificultad que presentamos los seres humanos? Aunque mm, el 90% de nuestro trabajo es ayudar a la gente a la convivencia. El mayor problema que tenemos nosotros es la convivencia. Las relaciones. Las relaciones, Eso vivir con, sí, con otra persona es es difícil, difícil. pero es más difícil vivir solo. Ujú. Eso te lo garantizo. Es difícil vivir con alguien, pero es más difícil vivir solo. Es más, la mayoría de las personas que se suicidan, por lo general, son personas Personas solas. solas. Porque tenemos que tener alguien con quien pelear. Ujú. Definitivamente esa es una bendición. Alguien con quien pelear. Ujú. Entonces, el aconsejado. Y por último, El consejo. el consejo. ¿Qué tipo de consejos nosotros debemos dar, pastora? ¿Cuáles son los elementos claves en un consejo? Pues siempre cuando va a dar un consejo, uno siempre tiene que mirar la palabra, basado en la palabra. Hay consejos también, experiencias propias que Sí. uno ha tenido y también uno le da el consejo como una orientación. Usted le dice, yo le doy esta opción basado en la palabra, pero el que decide eres tú. Porque a veces nosotros queremos imponer y que lo tienen que hacer como uno le dijo. No, uno es muy abierto y uno también le explica como el panorama social, psicológico y espiritual, que son tres panoramas. Yo siempre manejo eso y la persona ya decide cómo toma el consejo. Y además el consejo también tiene que ser con amor. No es porque yo le dije, porque a veces nosotros queremos imponer el consejo. O revanchista, O ¿no? revanchista. Yo se lo dije. Yo se lo dije, no, tenemos que aprender a entender que cada persona piensa diferente, pero usted le dio una orientación y si la persona no hizo lo que usted, bueno, pero usted la orientó. Y si hizo lo que usted no hizo, le dijo y le fue mal, allá ella verá. Pero de todas maneras, siempre entender que tenemos que ir a la palabra y orar por ese consejo que hemos dado y tener sabiduría al hablar y no contarle a otras personas. Siempre ser muy prudentes, muy sabios, porque a veces la gente se molesta cuando te han contado un consejo y le cuentas a otros. Entonces, en eso hay que tener mucha sabiduría. Amén. Amén. Entonces, vamos a partir desde aquí la próxima semana con el consejero. Ujú. Vamos a estar hablando del consejero cristiano. ¿Quién es el consejero cristiano? ¿Quién debe ser el consejero cristiano? ¿Qué herramientas debe tener? ¿Y en qué áreas debe enfocarse? Amén, Ujú. pastora. Entonces, Amén. abramos micrófonos, las personas que quieran aportar, preguntar, eh, aconsejar, lo pueden hacer. Entonces, podemos abrir los micrófonos y alguna pregunta o alguna inquietud que tengan, bien pueda. Amén. No todos la ven. No, todos están calladitos hoy. No quieren hablar. Uy. Amén. ¿Ninguna pregunta? Hoy están muy juiciosos. Qué bueno. Como decía un profesor mío, o no entendieron nada o lo entendieron todo. Una de dos. Muy bien. Entonces, para la próxima semana vamos a empezar con el tema del consejo. Perdón, el consejero. Amén. Recuerde, 8 de la noche, hora de Colombia, 7 de la noche, hora de Estados Unidos. Esperamos que ya esté el hermano Luis, aunque este mensaje queda grabado. Las personas que no pueden estar, por ejemplo, yo se los envío. La hermana Adriana también se los envía. Igual lo pueden recibir. Amén. Amén.
Listo. Entonces ahora podemos parar la grabación y podemos saludarnos entonces. Sí.